las estrategias que utilizamos justamente para evitar sentir el miedo y el dolor, que es lo que hacemos todo el tiempo en nuestra vida, aquí en la Tierra, ¿no? Por eso es que tenemos esto que nosotros llamamos dificultades después. Bueno, ¿qué características tienen las estrategias? Primero vamos a empezar hablando de las estrategias con sus características. Una de las características, la primera de las estrategias, es que todas son formas de afectar a la otra persona para cambiar su comportamiento, para que nosotros podamos conseguir lo que queremos de la otra persona. Es una forma de intentar cambiar la situación desde la decepción a la gratificación. Cuando deseamos conseguir algo de alguien y no somos conscientes de ello, invariablemente utilizamos alguna de las estrategias. Otra característica que tienen las estrategias es que forman parte de nuestra personalidad y nuestra capa de protección. No tienen nada que ver con nuestra naturaleza fundamental, pero nos acostumbramos tanto a las estrategias que estamos muy identificados con ellas y nos confundimos. Tercer característica. Dado que una parte de nuestra personalidad forma parte de estas estrategias y está creada para afectar a los demás, puede ser ofensiva y por lo tanto provocar reacciones negativas en los demás. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? Rechazados, porque pensamos que es nuestra persona la que está siendo rechazada y reaccionamos con estrategias. Después, a menudo, nos rechazan de nuevo y esto se convierte en una espiral muy dolorosa. Cuarta característica de las estrategias. Son las formas en que nuestro niño aprendió a comportarse para conseguir lo que quería. Son mecanismos de supervivencia. Comportamientos aprendidos de alguna situación pasada, pero que se siguen aplicando en el presente de forma inconsciente. Quinta característica. Para dejar de usar una estrategia debemos sentir la vulnerabilidad que subyace tras la estrategia. Sexta característica. Cuando nuestras estrategias funcionan, nos aferramos a ellas durante más tiempo y es así más difícil tener conciencia de las mismas. Séptima característica. Es extremadamente difícil reconocer nuestras propias estrategias. Tenemos muchas debilidades, somos hipersensibles a cualquier referencia a las estrategias porque nos sentimos atacados. Por eso es muy complicado y difícil determinar o darnos cuenta nosotros mismos de que estamos aplicando una estrategia para no sentir el miedo y el dolor. En nuestras relaciones casi todo el tiempo estamos bailando el baile de las estrategias. Cuando nos sentimos decepcionados, rechazados o necesitados, normalmente reaccionamos con una estrategia en lugar de expresarlo directamente. Entonces el otro reacciona a nuestra estrategia con su propia estrategia y comienza una danza de las estrategias. Esto acaba en un conflicto, un distanciamiento y dolor. Bien. Yo los ejemplos los paso. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con estas estrategias y poder deshacernos de ellas, ¿no? O dejar de usarlas? Trabajar con las estrategias es una oportunidad para darnos cuenta de muchos juegos inconscientes que todos jugamos y con los que nos hacemos mucho daño. Al traer a la conciencia a este hecho, profundizamos nuestra meditación y nuestra habilidad para intimar, porque las estrategias sabotean la intimidad. Pero al desarrollar la conciencia de cuándo y cómo utilizamos las estrategias, aumentamos nuestra habilidad para ser cuidadosos con los demás.
Cuando yo comienzo a ser más consciente de mis estrategias, a menudo me voy a empezar a juzgar por lo que veo, pero tengo que abordar cada una de ellas con compasión, como si fuera un científico que estoy explorando mi mundo interior, mi comportamiento inconsciente. Es en el desarrollo de una relación con otro, ya sea de pareja o con una amistad, que nos provocamos mutuamente. Tenemos tendencia a sentirnos atraídos por aquellas personas que son las que más nos provocan. El otro nos obligará a revivir nuestra experiencia anterior. Y si no tenemos conciencia de ello, será fácil que nos deslicemos inconscientemente al uso de estrategias y que sigamos reforzando nuestras convicciones negativas del pasado, de que tenemos que luchar, de que siempre nos van a rechazar, etcétera, etcétera. Cada momento que pasa es una nueva oportunidad para traer conciencia al presente en lugar de vivir en los efectos del pasado. Siempre que usamos una estrategia, no estamos conectando con el otro. Resulta que no nos damos cuenta que no lo estamos haciendo, no somos conscientes, pero cuando sentimos el dolor de no conectar, ahí tenemos el indicio o la indicación de que justamente estamos usando una estrategia. Son como dos niños hambrientos que reaccionan porque no conectan uno con el otro. Si pudiéramos darnos cuenta de que las estrategias realmente no funcionan, dejaríamos de usarlas. Lamentablemente es más fácil decirlo que hacerlo. Usamos las estrategias porque esconden un profundo miedo interior de no conseguir lo que queremos o necesitamos. Se trata de una desconfianza básica en la benevolencia de la existencia, y que proviene justamente de estas heridas debido a la vergüenza, al shock y al abandono. Los miedos de supervivencia que llevamos dentro son muy grandes. Tiene que existir un espacio interior en desarrollo que solo se obtiene con la quietud. La práctica de la meditación nos puede conectar con la armonía de la existencia y nos enseña gradualmente a dejarnos ir y volver a confiar. Vamos a hacer una serie de ejercicios para identificar nuestras estrategias. Estos ejercicios, bueno, obviamente que después esto se sube y queda grabado, así que después lo pueden volver a escuchar, o si quieren pueden anotar los ejercicios mientras los voy diciendo y los vamos haciendo, o pueden hacerlo directamente, ejecutarlo junto conmigo, ¿no? Pregunta para comenzar este ejercicio. ¿A qué recurro cuando yo necesito satisfacer una necesidad? O sea, me tengo que fijar. ¿Qué es lo que hago cuando yo quiero algo? ¿Y qué hago cuando no consigo eso que quiero? ¿Y qué hago cuando intento conseguir algo? ¿Y qué energía se encuentra en estos comportamientos? O sea, ¿qué siento en mi cuerpo cada vez que yo estoy justamente buscando estas cosas? Ahí voy a detectar, ¿sí?, si estoy conectado con mi cuerpo y mi sentir, qué es lo que me pasa, ¿sí? ¿Qué estrategia estoy usando? Si quiero manipular, ¿sí?, ¿cómo hago yo para conseguir lo que quiero de los demás? Es breve el ejercicio, solo consiste en eso, así que solamente anotar esas 3 preguntitas y hacérmelas. Bien, ahora vamos a transitar por otra parte que se llama usar el amor para huir de nuestros miedos. Por eso este es un viaje del miedo al amor. Primero vamos a enfrentarnos a nuestros engaños sobre el amor. Todos nosotros vivimos engañados acerca de lo que es el amor. O sea, tenemos conceptos acerca de lo que es el amor, pero no sabemos lo que es el amor.
Por eso es como que no sabemos amar. Bueno, para eso estamos aquí. Entonces, gran parte de nuestro condicionamiento está basado en evitar el miedo y el dolor. Eso es lo que hacemos todo el tiempo nosotros, todos aquí en la Tierra, por más que digamos que no lo hacemos. Todos queremos evitar el miedo y el dolor. A nadie le gusta sentir miedo ni sentir dolor. Bien. En nuestra cultura hay poco apoyo para detectar justamente esto. Sería difícil entrar, por ejemplo, a un supermercado y oír por los altavoces alguna canción que hable del gozo, de penetrar en nuestro interior, de sentir el dolor, de lo importante que es esto. Bien. Bien. Por lo general lo que escuchamos siempre son quejas. Eso estamos muy entrenados en quejarnos, sí, somos todos muy quejones. Bien. Estamos condicionados a escapar de nosotros mismos a través del encuentro con el amor. Creemos que el amor, si encontramos el amor, no vamos a sentir dolor. Pero como nuestro miedo es muy profundo, y nuestro dolor también, queremos escapar de ellos, y una de las grandes decepciones con las que nos enfrentamos viene cuando creemos que encontraremos alguna persona que nos va a hacer felices y nos va a ayudar a eliminar ese dolor y ese miedo. Y no nos damos cuenta de que nuestra búsqueda y nuestros dramas amorosos son una forma muy eficaz de evitarnos a nosotros mismos. Así que gran parte de nuestra huida del miedo proviene de nuestras relaciones amorosas como formas habituales e inconscientes de escapar. Por eso tenemos que enfrentarnos a nuestros engaños acerca del amor. ¿Cuál es el tópico más íntimo que compartimos a menudo con un amigo cuando estamos tomando un café, o un té, o un mate, no sé? Nuestras historias de amor. Esa es la principal preocupación. No podemos vivir sin amor, pero encontrarlo y mantenerlo es muy difícil. ¿Por qué es que el amor, que empieza con tantas promesas, esperanzas, con el tiempo se convierte en una pesadilla? ¿Por qué es que el amor tan a menudo parece deteriorarse hasta convertirse en una lucha de poder o en una fría indiferencia? ¿Y por qué es que repetimos los mismos patrones dolorosos una y otra vez? Esas son preguntas que vamos a responder ahora, ¿no? Van a escuchar ahora la respuesta a los porqués. Es imposible encontrar y mantener el amor hasta que no nos hemos enfrentado a nuestros miedos y hemos empezado a trabajar con ellos. Hasta entonces nuestras relaciones amorosas van a ser solo una forma de intentar evitar enfrentarnos con el miedo. Veremos ahora 3 estrategias que usamos para evitar el miedo. 1. Nos aferramos al convencimiento de que encontraremos a alguien que nos librará del miedo y del dolor, especialmente del miedo a nuestra soledad. 2. Nos engañamos creyendo que somos autosuficientes y que básicamente podemos arreglárnoslas solos. 3. Creemos que cuando surge el miedo o el dolor es por culpa de algo o alguien del exterior. O sea que los 3 engaños sobre el amor son: 1. Encontraré la persona perfecta. 2. Puedo arreglármelas solo o sola. 3. Todo es culpa suya. Estos son grandes engaños que hay que superar, muy grandes.
mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Llevan capas y capas de engaño. Traspasamos una capa solo para darnos cuenta de que luego hay otra más. Las creencias erróneas y los comportamientos que les siguen quedan al descubierto en cuanto nos abrimos a otra persona. A menos que les dejemos al descubierto y nos hagamos conscientes de ellos, sabotearán continuamente nuestros esfuerzos por encontrar el amor. Comencemos por la estrategia número 1, a la cual le vamos a llamar el sueño romántico. Vieron que esto del romanticismo es como... Hola Shirley, bienvenida. Esto del sueño romántico. Es un sueño que nos viene seduciendo desde la niñez, porque ya desde pequeños escuchamos estos maravillosos cuentos de hadas encantados, que nos dicen que hay un príncipe y la princesa que nos están esperando y que cuando lo encontremos, ¿no? Bueno, todos nuestros sueños se van a hacer realidad. A un nivel más profundo, es una voz que dice, cuando encuentres a la persona correcta, se te va a acabar el dolor y la soledad. Esa persona te va a comprender, te va a amar profundamente, te va a dar todo respeto, apoyo. Bien. Y también hay otra voz que subyace a esa, que dice, ojo, ojo, que cuando haya un conflicto, es momento de separarse. Si tenés problema es que no sos compatible con él o con ella, no estás con la persona adecuada. Discutir, pelearse o intentar solucionarlo es una pérdida de tiempo y energía. Es hora de encontrar a otro. Las relaciones no deben ser nunca difíciles o convertirse en una lucha. O sea que, por un lado tenemos la voz del ensueño y por otro lado tenemos la voz que te dice, ojo, y todas estas advertencias. Bien. Podemos mantener el sueño romántico, ¿sí? Quizá en el noviazgo, en la luna de miel, al principio. Porque somos lo suficientemente inocentes como para mantener todas nuestras proyecciones en otra persona. Entonces creemos que esto es el ideal, la fantasía se mantiene, encima tenemos la carga de hormonas si somos jóvenes, bien. Pero cuando esto se gasta y el tiempo empieza a revelarnos que nuestro amado o amada no es tan perfecto como pensábamos, ahí vienen los problemas. Es entonces cuando o nos conformamos con algún arreglo codependiente o nos vamos, nos mandamos mudar, o no sé, o lo echamos al otro. Bien. Rendirse a este sueño romántico es muy fácil, pero eso no tiene nada que ver con rendirse al amor. Lo romántico no tiene ninguna relación con la realidad. Esta fantasía romántica es un escudo contra el miedo porque nos impide ver y experimentar la vida tal como es. Entonces proyectamos en la vida una idea de cómo creemos que debería ser la vida. Y vivimos esperanzados. Ese era el sueño romántico. Ahora vamos a hablar de la otra estrategia, la número 2, que es la negación y falsa autodependencia. Acá cuenta el autor, ¿no? Que cuando él era pequeño y miraba al exterior, lo que veía era gente que parecía muy autónoma y autosuficiente. No era ese un entorno que nos animara de niños a sentir ni a expresar los sentimientos.
Entonces, de pequeño te inculcan, ¿no?, que la manera correcta de ir por la vida era desarrollando el potencial, trabajando duro, ayudando a los demás, haciendo lo mejor de la mejor manera posible. Y aprendemos eso y nos volvemos autónomos y autosuficientes, pero negamos esa otra parte nuestra, ¿no?, que sería nuestra esencia. Enmascaramos el miedo. Porque creemos que nosotros podemos cuidar de nosotros mismos y aceptar nuestra soledad porque así son las cosas. Entonces me olvido de que voy a encontrar a alguien que me ame y me comprenda. Nunca lo voy a conseguir, me digo. Mejor ocúpate de ti. No hay nada que no puedas proporcionarte tú a ti mismo. Así te vas a ahorrar muchos problemas. ¿Para qué vas a empezar una relación que después te van a decepcionar? Y ¿no? Tenemos miedo a sentirnos vulnerables. Es una fantasía de autodependencia, ¿no?, que la cubrimos haciendo otras cosas, trabajando mucho. Créanme que puedo con todo, ¿no?, como sentirme como invulnerable, es también como una hipnosis en la que caemos y decimos, bueno, tengo que seguir adelante, simulando que todo va bien, de que no necesito nada. ¿Bien? Y en un punto nos damos cuenta de que no nos sirve, ¿no? Porque es como una ilusión de autodependencia. Nos escondemos en un aislamiento en donde nunca nos vamos a ver obligados a reconocer o enfrentar el miedo. Y no es hasta que salimos de nuestro aislamiento y nos atrevemos a acercarnos a alguien que aparecen los miedos. Y el precio que pagamos por esto es no sentir nuestra vulnerabilidad, y si no nos podemos sentir vulnerables, no podemos sentir el amor. Tercera estrategia: ser conscientes de la acusación. Este tema de que echamos la culpa afuera, ¿no? Todo lo que está mal siempre es culpa de otro, o es su problema. De alguna forma, no podemos o no queremos ver que nosotros somos los responsables, o sea, asumir la responsabilidad de lo que más nos cuesta. La otra persona siempre es nuestro espejo. Y esto es lo que más nos cuesta reconocer. Porque es más fácil acusar a alguien que sentir nuestro propio dolor. Porque la acusación traslada la energía de forma conveniente al otro, y así yo evito tener que mirarme a mí mismo. Y todos hacemos esto. Todos. Por más que no lo queramos reconocer, lo hacemos. Ni se nos ocurre que hay algo en nosotros que tenemos que observar. Para volver a enfocar nuestra atención hacia adentro y darnos cuenta de que la otra persona es solo un espejo, una de las cosas más difíciles es aprender a distinguir la diferencia. Acusar a alguien no es lo mismo que establecer un límite. O sea, esto nos referimos que si alguien me hace algo realmente, yo le puedo poner un límite. Entonces, no es lo mismo acusar a alguien que poner un límite. Cuando yo establezco un límite, la energía se queda conmigo. No se la lanzo a la otra persona para hacerle ver que está equivocado. O sea, establecer un límite aumenta mi autorrespeto y mi dignidad. Condenar a otro no. Condenar al otro o juzgar al otro no. Entonces hay que decidir penetrar dentro. Y penetrar dentro es una decisión. Este estado de romance, el de autodependencia y el de echar la culpa, estos tres que venimos nombrando, son estados de conciencia
que penetran en nuestra psique de forma muy profunda y nos sirven para justificarnos y darle un significado a nuestra vida. Nuestras ideas románticas, nuestra autodependencia o nuestra convicción de que nuestro dolor está causado por el exterior son algunos de los pilares sobre los que descansan justamente nuestra comprensión de la vida y cómo la vivimos. Al renunciar a ellos nos sumergimos en lo desconocido, que es justamente lo que le tenemos miedo todos. Y los usamos inconscientemente para mantenernos protegidos, a salvo, escondiditos. En este proceso de aprender a abrirnos, tenemos que enfrentarnos a ellos constantemente, viendo formas más profundas en las que se van a manifestar. Porque es muy aterrador enfrentarse a las heridas propias. Y hay pocas situaciones que las provoquen de forma más poderosa que justamente en nuestras relaciones, porque somos seres de relación. No podemos evitar relacionarnos con otros. Bien. Ellas desencadenan nuestros sentimientos de celos, de abandono, de rechazo, nuestras heridas de incomprensión, de falta de amor, de apoyo. Pero cuando llevamos la energía dentro y empezamos sinceramente a observarnos a nosotros mismos, sucede la transformación. Ni siquiera tenemos que preocuparnos de desenterrar recuerdos del pasado, de la niñez, porque justamente esas relaciones importantes traen consigo todos los patrones, todas las heridas, todo el material que necesito trabajar. Por eso, el mundo es el camino hacia el inconsciente. El mundo me refiero justamente con mis relaciones, ¿no? Las relaciones que me permiten verme. Si no, es que no me veo.